Puede pasar, porque habíamos empezado el código es un sistema. Muy bien, el código es un sistema. ¿Ya? ¿Y eso que está diciendo Gonzalo? ¿En qué ubicación lo colocamos? ¿Está bien? ¿Está diciendo? ¿En ubicación temporal? No, sino, ¿cómo venía nuestra explicación? ¿Qué es lo que habéis dicho para que nosotros... La codificación y eso de la sistematización del sistema, ¿con qué tenía que ver esto que íbamos a desarrollar? Con 7 palabras. Con 7 palabras que nos van a servir para entender lo que la codificación es. Entonces, una de esas 7 palabras es sistematización. Y en este sentido, nosotros decir codificación es sistematización. Esto tiene que ver con una dimensión técnica. Una dimensión técnica. En este sentido, sí, hay un aspecto técnico, ya vamos a ver otras cosas más. Ahora, muchas veces los juristas nos quedamos exclusivamente en este aspecto técnico. Nos encanta escondernos detrás de cierta neutralidad ideológica pasa. El derecho es política no necesariamente propiedad, pero política, concepción del mundo, posición de lo que. Y si bien esto es importante, no vamos a hacer problema. Ahora, la sistematización que lo dijimos. ¿Sistematización de qué es la codificación? Artículos que eran conceptos y preceptos. Que hay una cosa que yo no les había dicho, no se las marqué, conceptos y preceptos abstractos. Entonces, tenemos la codificación, integra conceptos y preceptos. Ahora, nosotros vamos a entrar en este método en una palabra que es, digamos, la más difícil de esta presentación, porque en realidad es una palabra que nos resulta bastante elusiva hoy, además tiene una variedad de significados. Pero yo primero lo voy a notar, después vamos a explicar. La codificación contiene un mismo, quiere decir, es secularización. La palabra secularización y sus derivados o vinculados tiene que ver con distintos aspectos de sentido trascendente. A veces se habla en el ámbito de la Iglesia
Sepan que hay clérigos de distinto origen y comportamiento. El clero secular y el clero regular. Y el clero regular es el de las órdenes religiosas, franciscanos, jesuitas, benedictinos, tienen una regla especial, particular, y el clero secular es el que está con los fieles en las parroquias en general. Entonces, el clero regular suele vivir en comunidad regular, secular, en el ámbito de la Iglesia Católica. A veces, la palabra secular, en cambio, habla de secular por opuesto a clerical, o sea, lo de la no iglesia. Pero hay otro sentido que es el que vamos a dar nosotros ahora. Digo esto porque se pone a encontrar con secular en un texto, es lo mismo que está diciendo el profesor, secular por opuesto a trascendente. El mundo contemporáneo que nosotros vivimos está construido sobre una noción de vida no trascendente. Y esto, en el campo del derecho, tenía una consecuencia muy importante y una aplicación muy importante. Con anterioridad a la codificación, en el Dios común, ¿se acuerdan que nosotros dijimos quiénes eran los grandes artífices del Dios común? Los juristas. Y los juristas le podían hacer decir cosas a los textos legales recurriendo a la equidad. No, por equidad la ley dice esto, pero la equidad plantea tal cosa. Fíjense que hoy, por caminos diferentes, nos encontramos en una situación bastante parecida. Según el juzgado que te toque y la interpretación que tenga el tribunal, el secretario o el juez, no, pues, acá, por imperio de los derechos humanos, tal cosa, o el principio pro homine, pro persona, pro no sé qué, milonga, resulta que el contrato de locación, el contrato, pero acá, y vos decís, Paco, estás corriendo la cancha cada 2 minutos. Ahora todo muy lindo, muy simpático, pero la seguridad jurídica, ¿dónde está? ¿Se entiende lo que quiero señalar? O sea, cosas que pueden ser muy interesantes y vistas sí, con ojos académicos y a veces en función de... Supónganse uno de los temas que están dando vueltas ahora no, estos días, no, estos años. El tema de los seguros de salud, las obras sociales privadas. Más allá de que la Argentina es un país de trámites en todos los niveles, los planes de salud no son una excepción precisamente, pero cualquier empresa lucrativa, mínimamente seria, te hace una ecuación económico-financiera. Yo te voy a cobrar tanto por un determinado servicio porque pienso que puedo tener un margen de ganancias de tanto. Ahora, te cae un juez que dice, ay no, la enfermedad sobreviniente, no sé qué cosa, y tiene que pagarle un tratamiento en Estados Unidos, y te partió al medio. Pero está todo lindo, porque no, ahora sí, todos firmemos por pirulito, salud para no sé qué. Flaco, esto es, si el juez te dice eso, entramos en la escalada de te aumento la prepaga porque me tengo que cubrir
antes de que me agarre un ñato de esto, que total, la guita no es de él, y apostó todo el sistema de salud privada. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, hoy estamos en un escenario donde todo el mundo hace, digamos, estamos haciendo del derecho el cuento de la manga corta, ¿no? Todos queremos cubrir alguna cosa, pero ahora no estamos dispuestos a pagar más, no estamos dispuestos. Y los jueces, con esta idea, ¿no? Entonces, depende de qué concepción de derechos humanos te encontrás en el camino, depende de qué es lo que te va a decir. ¿Cuál es el resultado de esto? Que no hay seguridad jurídica. Cuidado que no estoy condenando la categoría de derechos humanos en sí misma, sino la elástica, imprecisa y voluble extensión de esta categoría. ¿Se entiende? Entonces, algo parecido, por así decirlo, había pasado con el común. Con este tema de invocar la equidad, no sabía con qué se podía descolgar algo. Entonces, los juristas de la codificación tienen una concepción del derecho que pretende estar desligada de valores trascendentes. Entonces, más o menos, sintetizando lo que van a tratar de plantear es: o la justicia está en la norma o no está. No me trates de modificar la dimensión normativa recurriendo a invocar la equidad. ¿Entiendes esto? Entonces, esto es lo que significa secularización. No hay una dimensión trascendente ajena a la normatividad positiva. Puede parecer muy despiadado. Bueno, esto depende de la perspectiva que se vea. Lo que trataban de aportar de esto era seguridad jurídica. Y vos digas, el derecho tiene esta dimensión. Fíjense también, algo de esto dijo la Corte este año, cuando le enmendó la plana al Superior Tribunal de Entre Ríos. El Tribunal de Entre Ríos dijo: bueno, esto es como un delito de lesa humanidad. No, flaco, le dijo la Corte, no es como un delito de lesa humanidad, no podemos empezar. Bueno, pero lo dijo. O sea, no está la gravedad que se asimila. No, flaco, que bueno, no podés sacar un conejo de la galera de este lado. Esto es lo que está pasando. O sea, es propio de una época transicional. Nosotros estamos viendo una época transicional. Esto siempre pasa en épocas de cambio, hasta que se termina. Claro, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos vamos a encontrar que lo que pasa es, nosotros somos herederos del modelo de la codificación. Pero claro, acá vamos a ver, en ese modelo de la codificación, el eje está en la ley. Y para que el modelo funcione, vos tenés que tener una ley que sea un avión, no el cachivache que tenemos nosotros. Claro, nosotros tenemos una colección de legislación anticuada, incompleta, y un Congreso que demuestra todos los días las calidades. O sea, ese cachivache que tenemos en la legislación es el resultado del cachivache que tenemos adentro de lo que hace la legislación. No podemos pedir peras al horno. Los tipos son un mamarracho, van a hacer una de leche y son mamarrachos. Pero, y les cuento lo siguiente: esta idea de que el Congreso no es precisamente un refugio de virtuosos. Ya lo planteaba Enrique Martínez Paz hace 110 años, donde decía que el Congreso era un repunte de inútiles e incapaces. Siempre los contemporáneos son muy despiadados, pero claro, son los que toca vivir. Lo que nosotros tenemos hoy, fíjense, les paso un comentario por ejemplo. Nosotros tenemos una tecnología legislativa, no nosotros la gente, sino Occidente, una tecnología legislativa muy anticuada.
tecnología, es el tema del flujo de datos, sino la manera de concebir. ¿Quién puede creer que las discusiones parlamentarias se dan en el recinto? El recinto no se da en ninguna discusión. Las discusiones en Congreso se dan, son importantes, en los pasillos, afuera. O sea, ese momento donde están, se disfrazan, se ponen una camiseta, juran por Magoya, todo eso es un boludeo marca cañón que no sirve para nada. Pero tenemos que pensar cuál es el papel del Congreso y las tecnologías del Congreso. Entonces, es un fenómeno que está haciendo agua, habrá que mejorar. Pero lo que resulta, ustedes piensen en lo siguiente, con todo lo terrible, por supuesto, y justificado del tema, cuando fue el golpe del 30 en la Argentina, una enorme responsabilidad del Congreso. ¿En qué sentido? El país estaba en una crisis terrible y el Congreso, para septiembre de 1930, todavía no había votado una ley. Estaban en discusiones, se la pasaron todo el año discutiendo la incorporación de 2 diputados. La sensación de que el poder legislativo no atiende a las necesidades sociales llevó a esto. O sea, además de los golpistas que efectivamente produjeron la ruptura del orden constitucional, está la responsabilidad por omisión, por cumplir o satisfacer las necesidades sociales. Entonces, es frente a este silencio del legislador, esta omisión del legislador, que la sociedad busca soluciones de alguna manera. Que estas soluciones, lo que tienen de malo es que a veces por la imprecisión, la elasticidad, el carácter particular de sus respuestas, termina dando otros resultados. Pero entonces se entiende, la codificación es secularización. Separar cualquier idea de trascendencia, no porque la gente en sí misma fuese, sí los hubo también. Hubo muchos que estuvieron llegando estos movimientos, que eran masones, que eran libres pensadores, pero también hubo gente de formación religiosa muy intensa. La secularización no necesariamente es un canto al abandono de las culturas religiosas, sino que fundamentalmente es un recurso para evitar la imprecisión normativa. ¿Entiendes esto? Entonces, codificación es secularización. La codificación también es modernización. En este sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta algo que también, por una deformación profesional, estimulada por nuestros maestros, profesores, es olvidarnos que el derecho es una variable interdependiente cuyo éxito o incidencia en la sociedad tiene mucho que ver con las convicciones que la sociedad tiene y el diálogo que los operadores del derecho podemos tener con el resto de los actores sociales. A veces resulta que los juristas pretendemos que lo que hacemos es tan importante, y tan excelso, y tan extraordinario, que los que no son juristas no pueden opinar. Y en esa construcción marcada por la soberbia, termina pasando que la sociedad le da la espalda al derecho, le da la espalda a los juristas.
fíjense que estábamos hablando en algunas oportunidades. No es extraño que algunas posiciones intelectualmente muy interesantes y muy valiosas en materia de, ¿cómo se llama?, derechos humanos, están siendo vistas cada vez con más antipatía por las mayorías o por los sectores populares. Cuando yo era estudiante como ustedes, se había puesto funcionamiento tema del juicio popular, había una enorme fantasía, como venía haciendo desde mucho tiempo, la fantasía de la soberanía del pueblo decidiendo de manera creativa, justa, espontánea. Pusieron el juicio popular, pocas expresiones son tan reaccionarias, violentas y terminantes como el jurado. O sea, si fuese por el jurado popular, pasan con una picadora de carne. Mira, hoy estaba viendo, si no fuese tan terrible, sería hasta gracioso. El video del tipo de la camioneta de Río de Janeiro. No sé si lo vieron. ¿Ese que va de la pandemia? Dos motochorros quieren afanar en una camioneta. El de la camioneta consigue que se caiga lo de la moto y pasa hacia atrás a aplastar al motochorro. Bueno, los comentarios entre ahí no hay uno a favor de este tipo de la camioneta hay que darle un premio, habría que indemnizarlo porque se le desfiltó la camioneta. Una cosa que vos decís, estoy en el salvajismo total. Profe, ¿lo absolvieron a ese o no? ¿Eh? ¿Está absuelto? No, todavía justamente está filmado y no encuentran quién es. Se hacen los boludos, marca cañón. O sea, sí, porque si lo agarran no se creen. O sea. Pero, bueno, ¿qué es lo que sucede? Es que hay una actitud, una sensación de injusticia en la protección de los marginales o de las personas que habitualmente cometen estos delitos. Resulta que la solución brillante que era poner el juicio por jurado, ahora los sectores progresistas no quieren saber nada del juicio por jurado. El juicio por jurado no responde al paradigma imaginado de la respuesta popular. Sí. Acá hubo uno el fin de semana, un juicio por Sí. jurado. Sí. En Chaco. Sí, ya sé. Entre esto y la ley de Lynch, vamos a reunir a la gente y nos vamos a quemar al tipo. No hay. Pero bueno, entonces hay un escenario imaginado de comportamientos y una realidad de esos comportamientos, donde hoy justamente, en buena medida, muchas veces los juristas no sabemos escuchar, no queremos escuchar a la sociedad y no sabemos escuchar. ¿Qué pasa? El mundo de los juristas va para un lado y el mundo de los actores sociales que necesitan del derecho va para otro. Y el resultado, no tengan la menor duda, el resultado es que va a haber una colisión y lo que va a triunfar es la sociedad, no vamos a triunfar nosotros. Si no sabemos escuchar oportunamente lo que la sociedad quiere una estructura jurídica que sea funcional a sus necesidades, no tener que ajustarse a los planteos, ¿no? Porque frente a esto de los planteos, por ejemplo, vos no te metés en determinados conflictos sociales, terminás dejando zonas liberadas. Vos andás para adelante de una villa, contame lo que pasa adentro de la villa. No es la norma, es la pelota. Capaz que corresponde, dependerá a quién tocaste y cómo tocaste, pero una de las cosas fundamentales es el orden. Hacia adentro hay orden. Otro orden, con otras lógicas y con otra resolución de conflictos. Pero si no, no se podría vivir.
No hay, lo que pasó en Río de Janeiro, adentro de las fábricas hay autoridad. Lo que pasa es que no es una autoridad del Estado, es otra autoridad, con otra regla, con otra. La sociedad necesita orden. Todo esto puede ser solucionado. Porque en realidad, cuando los juristas hemos sabido interpretar lo que la sociedad necesita, y otras veces cuando han sabido o hemos sabido comunicarles a la sociedad lo que tal vez pueda ser bueno para la misma sociedad, pueda ser bien, los juristas han sabido han sabido conseguir que la sociedad los acompañe. En el siglo XIX, los juristas consiguieron convencer a la gente que codificar era algo bueno, algo que les servía, algo útil. Cualquier persona medianamente ilustrada en el siglo XIX quería que su país tuviese códigos, quería codificación. ¿Por qué? Porque codificar era una expresión de modernidad. Vos codificás, sos moderno. Fíjense que a nosotros esta idea de la modernidad, la modernización, además incluso se le añadía otra cosa. Yo no sé si ustedes han tenido en algún momento, han leído temas de historia del siglo XIX. Pero es muy difícil encontrar, muy difícil, encontrar testimonios de los hispanoamericanos pensando que después de la colonización española podría venir alguna otra potencia europea a ocupar Latinoamérica. Y esto tenía que ver con la convicción de que Latinoamérica era moderna, que estaba en camino a la modernización. Otra cosa era África. África no son modernos. Nosotros somos modernos y somos tan modernos que queremos tener códigos. Si queremos tener códigos y somos modernos, no nos van a pedir a intervenir. Esta es una construcción intelectual muy difusa, muy extendida, pero muy arraigada. Entonces, hay mucha gente, la gente que lee los periódicos, la mayoría, sabe que para pocos, la gente que está informada, hoy diríamos la gente de hoy, la que sigue las redes sociales, pensaba, hay que codificar. ¿Por qué? Porque codificar es propio de una sociedad moderna. Tenemos que tener códigos como Francia. Solo se admitía no tener códigos en el caso del Reino Unido, que se sabía que tenía otra tradición. Si vos querés ser moderno, por lo tanto querés ser una expresión de civilización, tenés que codificar. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, los juristas contaban con mucho apoyo social. Entonces, tenemos la codificación y sistematización, y secularización, y modernización. La codificación, además de esto, tiene otra característica. La idea de la codificación viene de la mano de una idea que para nosotros todavía sigue estando vigente, aún en medio de las críticas
actuales, en nuestra Argentina contemporánea, ahora sí de hoy. Pues fíjense que aún en plena apogeo de una idea que formalmente se presenta como antiestatista, en realidad todavía seguimos pensando en un clave estatalista, la idea de que el derecho debe ser producto del Estado. Nos parece normal, natural, vamos a decirlo así, natural. Es el Estado, no voy a entrar en la ironía actual de esta del Estado te cuida, todo ese tipo de cosas, pero hay un fondo de convicción de que la producción normativa o es monopolio estatal o si no es monopolio le queda cerca. Esto se consagró, entonces, ¿quién puede hacer derecho? El Estado, en realidad. Solo el Estado puede hacer derecho. Y de la mano de esto viene algo muy vinculado, pero que no es idéntico. Es la codificación, es nacionalización del derecho. O sea, si es el Estado el que hace el derecho, ya no hay un ius comune. El derecho brasileño, el derecho peruano, el derecho español, el derecho argentino. Hasta donde llega el Estado, hay un derecho. Termina ese Estado y desaparece ese derecho. Ahora nos vamos a encontrar, fíjense, esta idea de que el derecho es, esta idea de que el derecho es secularizado conspira o atenta o se dirige fundamentalmente, no exclusivamente, contra una de las fuentes formales del orden jurídico. ¿Contra cuál? Decir que el derecho es secularizado. ¿A qué va a atacar? A los jueces. No tanto a los jueces, por eso dije no exclusivamente, a la doctrina. O sea, los que sacaban a relucir la dimensión trascendente de lo jurídico eran los juristas. Entonces, la secularización, especialmente, no únicamente, Adrián, no es que estaba mal lo que vos estabas diciendo, pero mi idea era, va contra la doctrina. Bueno, la estatización va, sobre todo, contra la costumbre. Y esto viene a cuento de que la sexta palabra que vamos a mencionar es que la codificación es legislación. O sea, acá nos vamos a encontrar con otra cosa que es la siguiente. Llega a tal punto la identificación en su apogeo con la codificación que hay 4 momentos de la codificación y el primero lo vamos a llamar el momento del código idéntico. ¿Idéntico a qué? La codificación es al mismo tiempo idéntica a la legislación. O sea, el ideal es toda la legislación está en el código. No hay más legislación que la que está en el código. Lo de idéntico es código es igual a legislación. Esta
esta palabrita en particular es la que apunta, a diferencia de lo que sea vos Adrián, es la que apunta contra la jurisprudencia. Porque claro, la jurisprudencia, fíjense también ahí, cuando se consagre a comienzos del siglo pasado, más o menos hace 100, 105, 110 años, se recupere el papel de los jueces como creadores de derechos. Ese papel de los jueces como creadores de derecho va a combinar dos cosas. Es verdad que hay una porción de prestigio, de autoridad reconocida, de autoridad intelectual. También los jueces son funcionarios del Estado. Entonces, uno podría decir, muy bueno, la codificación puede convivir con la jurisprudencia en cuanto a la dimensión estatal. Ahora, cuando decimos los únicos que están autorizados para crear derechos son aquellos que formalmente pueden hacer eso. No hay más derecho que la legislación. Piensen que incluso también en esa época ni les entraba por la cabeza pensar en los decretos leyes, Profe, tampoco el arbitrio del juez, ¿no? Acá. Claro, bueno, por eso. O sea, solo pueden crear derechos los legisladores que son los del Congreso. Los jueces no pueden crear derechos. Fíjense una cosa que los otros días lo estaba recordando en una reunión. Y esto tiene que ver con los mitos que se van creando. Con mitos que se van creando y que son esencialmente incomprensibles. Lo que es incomprensible es pensar en la justificación del papel creador del juez y de la jurisprudencia también como innovadora. Tenemos un Estado social y democrático de derecho que se ufana de ser la expresión de la soberanía del pueblo. Ahora, hay un poder del Estado que está reservado para una élite de iluminados que, no contentos con decirle a todos los demás no abogados, vos no podés entrar acá, además plantean su inamovilidad. Es un reducto aristocrático que no se concilia, no, porque estamos defendiendo. No, claro, sos un sector corporativo cerrado sobre esto, que además pretende tener más capacidad que los dirigentes. Entonces, tenemos una corte que se la pasa dictando sentencias exhortativas. Ustedes tienen que hacer esto, no. Cada poder dentro de la esfera, flaco, que está desorbitado sos vos. De hecho, les cuento lo siguiente. Algo que es sorprendente para nuestros días, porque en realidad los juristas creamos, como les decía antes, mitos. Uno de los mitos, no el control de constitucionalidad, mal. Vos lees la Constitución y no hay control de constitucionalidad de la Corte. Miren, jueces. Hay aplicación de la Constitución. La Constitución dice una cosa y paulatinamente la Constitución queda. Ahora, la primera Constitución aprobada en el país, en 1819, tenía un control de constitucionalidad por parte del legislativo. Claro, no llegó a funcionar. Pero lo que establecía es cuando los jueces no puedan resolver porque no existen leyes, deben consultar por el Congreso. Claro, no funcionó. Ahora, esto no quiere decir que no estaba concebido. ¿Vos querés preguntarlo? No, Porque tuviste que levantar la mano. no. Pero se entiende esto, o sea, el modelo de codificación no es inicialmente compatible con la existencia de jurisprudencia de los tribunales. Inicialmente, después se integra. Igual
Sí. A tratar un poco de eso, también hay que tener en cuenta que el Poder Legislativo no hace previamente un control de constitucionalidad de las leyes que está. No hay un chequeo previo de un análisis de saber si realmente lo que están estableciendo como ley es constitucional o no, si se lleva bien o no con tratados internacionales. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Ahora, el problema ahí es, vos qué modelo, digamos, ¿cómo podés justificar que hay una justificación de lucha, pero ¿cómo podés justificar la supuesta primacía de la soberanía del pueblo sin pueblo? No, están los intérpretes de lo que el pueblo es, quiere. Esto es como casi el absolutismo. O sea, todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Por la razón del pueblo. Están los intérpretes, fíjense, esto me hace acordar algunos partidos políticos, micropartidos, que pierde la serie. Acá es. La gente no ha sabido interpretar. ¿Qué, Franco? ¿Vos que sos el medidor de la democracia? Tenés un. Pero hay algunos que son los que tienen la verdad. Cuando pierden. La gente no ha sabido interpretar. No, Franco, no es de la soberanía del pueblo, no. O sea, cuando votan como yo quiero, son perfectos. Cuando votan que se ha equivocado, hay una distorsión. Bueno, esto es más o menos. Aparte, si fuese tan así, no debería haber disidencias dentro de la misma corte. Sí, bueno. Pero el tema es como para que entendamos que en realidad, ¿qué es lo que sucede? Si yo tuviese que darles una interpretación de por qué pasó lo que pasó. Aparte, como decís vos, o sea, trabajar, por eso requiere de algunas calidades, de algún conocimiento, pero además también es, no se olviden, el derecho es cultura y esa cultura no cambia de un día para otro. O sea, vos no vas a tener un mecanismo de codificación plena con juristas cuya cabeza se formó hace 40 años. Si vos querés avanzar en una transformación profundamente radical de los modelos, tenés que avanzar profundamente en los elencos de administradores. Si no, lo que vas a tener es más de lo mismo, o una especie de solución de transición. Entonces, el tema es, acá estamos hablando de lo que la codificación era en un modelo legal. Puede que se haya conseguido. Fíjense que nosotros estábamos diciendo, creo que lo habíamos dicho acá, tal vez, la aprobación a libro cerrado. ¿Quién está en condiciones en el Congreso de discutir en profundidad un código? Todos son. O muy poquitos, no se van a entender. O sea, hay tiradas que son muy fragmentarias. Este artículo me interesa porque yo vengo de una provincia que tiene ganadería transhumante. No me interesa ni este artículo. Ahora, la idea de conjunto se escapa. O sea, codificación como tal es un fenómeno muy complejo, muy profundo, no se puede. Yo siempre, cuando doy esta clase, siempre doy el mismo ejemplo y hago la misma advertencia. Hacer un código es una cosa muy difícil. Yo no creo ser un negado en el campo del derecho, pero yo no tengo condiciones de hacer código. Yo no tengo condiciones de hacer código, tengo condiciones de hacer código 999 abogados de cada mil. Pero siempre digo lo que el día de mañana ustedes me dicen, che, mirá, el profesor está en la comisión de codificación. Tengan la certeza, dos cosas. Primero, que me machetee algún código existente. Y segundo, que hubo ponerla. ¿Está claro? O sea,
No se sorprendan, no digan, che, este hipócrita nos daba el curso de cultura jurídica, se la pasaba criticando. Todo se copia en un código. Todo se copia en un código. No, o sea, ha habido gente, Augusto Teixeira de Freitas, el genio, Vélez Sarsfield, que no era tan brillante como Freitas, tenía su... Pero es muy difícil la capacidad de organización, de entender los principios que están en juego. Freitas era un genio, que si no hubiese sido brasileño hablarían de Freitas como hablan de Savigny. Y Vélez Sarsfield era un abogado vivo. Ustedes saben cómo hizo la guita Vélez Sarsfield. No con cometas y corrupción, sino de una manera hasta más amable, siendo así feucho como era, casándose hizo la guita. Se casó 2 veces, quedó viudo, y la guita era de la mujer. La persona, esto que lo voy a decir lo he dicho en Córdoba, casi me lincha también. En la Universidad de Córdoba tienen el templete con los libros de Vélez Sarsfield. Un tipo como Vélez Sarsfield, que era, si bien era brillante, era una personalidad rastrera, abyecta, chupamedia. Cuando pensó que podía irle bien en el exilio, en 1841, se va a Montevideo, no le fue bien, volvió. Le chupó las medias a Manuelita Rosa. Claro, y de hecho era un personaje de Consulta Cayo Rosas, el infame dictador, estas cosas que el tipo tenía una bisagra en la espalda. Ahora, como abogado era un tipo vivo, que tenía un conocimiento superior al del resto. Hay una anécdota que cuenta Nicolás Avellanes de su primer biógrafo, que estaba en el Congreso, claro, en un país como, podría ser hoy también, en un país lleno de ignorantes. Vélez Sarsfield decía una cosa y vendía pescado podrido. Estaban en un debate parlamentario, dice, no, porque como dijo Roplón, un tipo le dice, eso no lo dijo Roplón. Bueno, como lo dijo de Molón, no, eso no lo dijo de Molón. Bueno, no lo dijo Roplón, lo digo yo y basta. O sea, ya. Claro, todo el mundo dice amén, amén, amén. Está lleno de gente. Vélez Sarsfield había tenido una formación clásica. Y durante esos años de exilio, ahí estuvo también uno de los secretos. En vez de dedicarse, podría decir, bueno, se dedica a los burros, a las minas, a la bebida. No, se dedicó a estudiar. Cuando tuvo 10 años, se dedicó a estudiar. Cuando tuvo la oportunidad, todo ese conocimiento que había acumulado, lo pudo plasmar en obras en las cuales sacó a relucir ese sentido funcional. Pero bueno, acá lo que tenemos es, fíjense, tenemos 6 palabras. Y nos falta la palabrita séptima, que es una que tiene que ver con la dimensión política. Porque la codificación del siglo XIX es liberalización. En el siglo XIX, los códigos no fueron, no sabemos si no podían haber sido, no conocemos expresiones. Los códigos son liberales. Pueden ser más liberales o menos liberales. Lo que no son, no liberales.
todo el siglo XIX es un siglo de liberalización del derecho. La enorme satisfacción de la gestión actual es un siglo de desregulación. Porque claro, pero es la verdad, es un ciclo de desregulación. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes fíjense, lo dice Belezáriz, que lo tenía claro, clarito. En el mundo hispanoamericano, ustedes no se olviden lo siguiente, para también entender esto en el caso particular de Belezáriz. Belezáriz tuvo una vida intelectual que hoy nos sorprendería. Nos sorprendería por lo rara para nosotros. Por ejemplo, Belezáriz nunca fue a un congreso, no me refiero a un congreso legislativo, un congreso académico, nunca presentó una ponencia. Pocos artículos tiene publicados, tiene algunos libros. Y fue profesor en la universidad, pero no de la materia. Ustedes se imaginan, ¿qué materia se va a manejar? Fue profesor. ¿De qué materia? Sí, bueno, no. Fue profesor de economía política. Tenía muy claro cuál era eso que llamamos análisis económico del derecho, lo tenía clarísimo. ¿Qué cosas pasan cuando vos metes tu manito adentro del orden jurídico? Y, por ejemplo, hay una frase de él muy interesante que muestra esta dimensión. En la Argentina de 1860 podría parecer que está dicho a la Argentina de hoy. Dice: la tierra produce, pero no hay producción de la tierra sin mano de obra. La mano de obra va a producir si hay tecnología. Y la tecnología va a estar si hay capital. Pero los argentinos no tenemos ni capital, ni tecnología, ni mano de obra. Creemos que somos ricos porque tenemos mucha tierra. Fíjense, o sea, con una terminología que no es la nuestra, pero está planteando cosas de las que está pasando hoy. Esta cosa, fíjense, ¿cuántos años ustedes escucharon que la Argentina era un país rico en petróleo? Ahora estamos escuchando lo mismo con el litio. Somos ricos en petróleo explotable. Y eso no se favorece mediante una regulación y tendremos los yacimientos sin una base jurídica, no va a funcionar. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, Belezáriz tiene una cabeza económica. Y es una cabeza económica que piensa en libertades. Si nosotros vamos a ver, imaginémonos que esto fuese la superficie del país antes del todo. Viene de la época española. Entonces, y había un montón de tierras que eran de las comunidades indígenas. Era propiedad comunal. Había otras tierras que eran de los cabildos. Había otras tierras que estaban bajo el régimen del mayorazgo y de capellanía. Eso significaba lo siguiente: una persona que tenía un mayorazgo no podía disponer de esas tierras. Las tierras estaban vinculadas. Fíjense, si ustedes leen el artículo 75, inciso 17 de la Constitución,
como lo que hizo el constituyente. No sé si tienen ahí el artículo 17 de la Constitución. ¿El que habla en materia de seguridad social? ¿Eh? ¿El que habla en materia de seguridad social? No, es el que habla de la propiedad y posesión comunitaria de la tierra para los indígenas. Dice que es inembargable. En su loca generosidad, el constituyente como que le puso una pistola en la cabeza a las comunidades indígenas. ¿Quién le va a prestar un mango a una comunidad indígena que capaz que es dueña de 2000 hectáreas si las tierras son inembargables? Carece de cualquier tipo de valor económico. No son ricos, porque somos tan buenos con nuestros conciudadanos indígenas que seguimos creyendo que son incapaces de resolver su vida. Pues imagínense, los habitantes de los pueblos originarios tienen que mantener sus tradiciones. O sea, nosotros pensamos que los tipos tienen que cazar con una arma y flecha, para plantar una mandioca haciendo un pozo en la tierra. No, que pueden comprarse un tractor. No. Las tierras se trabajan en un contrato armónico. Claro, vos querés que los tipos vivan como vivían. No le dan la oportunidad que ellos decidan. Sos tan bueno, sos tan paternalista, que vos ya encontraste la solución. Y una de las soluciones es no podés vender tu tierra. Y no podés partirla. ¿Quién somos nosotros para obligarles a estos tipos que acá nosotros que en todo caso, escuchémoslo, capaz que quieren eso? Nosotros ya nos evitamos la pregunta, mucho menos la opinión. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés tener ahí montones de tierras que no están en el mercado. ¿Entiendes esto? O sea, lo que empezó a ver es que el mercado de tierras estaba tan fragmentado que dice, no, terminemos con esto, terminemos con las vinculaciones. Por ejemplo, uno de los cambios que establece Vélez Arfiel en el Código Civil es cambiar completamente el principio que rige la relación entre los copropietarios. En el derecho español bastaba un único copropietario que no quisiese la partición que no iba a pagar la partición. En el régimen actual basta con un solo copropietario que quiere la partición para que se avance la partición. La regla es la circulación del capital. ¿Entiendes? O sea, estas son las cosas que están en el caso particular de Vélez Arfiel, en el Código Civil, pero en realidad está en toda la codificación del siglo XIX. La codificación del siglo XIX es liberal. Ahora, nosotros vamos a dejar acá, el jueves, que es la última vez que nos vemos, vamos a decir algo más sobre la liberalización para que entendamos el aspecto local de ese liberalismo. Es un liberalismo menos amplio de lo que se imaginó en un principio. Y vamos a contar más otras cosas. ¿Sí? Bueno, profe. ¿Eh? Sí. Sí,